Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Reni Bake y pronto vamos a comenzar el patio de atrás. Sin embargo, nuestro querido Jorge tiene antes que contarnos algo. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Reni, y solo contarles a todos nuestros radioescuchas que Grajeda te invita a planificar financieramente tu 2023. Puedes empezar preguntándote cómo afecta a las finanzas de tu empresa la forma en que pagas tu impuesto sobre la renta. Puedes estar inscrito en un régimen tributario que no te favorece y te genere costos innecesarios. Grajeda para ello te ofrece un diagnóstico financiero gratuito para establecer el régimen de impuestos más conveniente para tu empresa y ayudarte a ser más rentable. Inscríbete ingresando a grajeda.gt/negocios rentables. Repito, grajeda.gt/negocios rentables, y recuerda, solo en diciembre puedes cambiar el régimen del ISR, así que aproveche esta oportunidad de un diagnóstico financiero gratuito. La dirección nuevamente es grajeda.gt/negocios rentables. ¿Y qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos ya con ustedes en el patio de atrás. Muy buenas tardes, Jorge. Eso de que solo en diciembre se puede cambiar el régimen de ISR, no me la sabía. Creo que voy a hacer mi diagnóstico gratuito también. Sí, de hecho, todos los años te podrías cambiar de régimen si así fuera la cosa, pero solo en diciembre, porque como el régimen del ISR es así anual, ¿no? O sea, entonces solo te puedes cambiar en diciembre para arrancar el nuevo año en enero con un nuevo régimen. Pues hay que hacerse el examen, hay que hacerse el análisis. Pues muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy, como siempre, últimamente, tengo la voz un poco ronca. Estamos con ustedes en su segmento cada miércoles del patio de atrás y van a disculpar que ando medio ronca el día de hoy, pero ¿qué quieren que haga? Me mojé un poquito con la lloviznita del día sábado y estos son los resultados. Mientras tanto, hoy en el patio de atrás, su único segmento donde hablamos específicamente de lo que sucede en Estados Unidos, nuestro gran patiezote de atrás, tenemos varios temas de los cuales conversar. Por ejemplo, el hecho que el Partido Demócrata ha logrado la mayoría en el Senado tras ganar en el estado de Georgia. Ayer un tribunal de Nueva York declaró culpable de fraude fiscal a la organización Trump, y obviamente vamos a hablar también un poquito de las implicaciones que tienen ambas noticias para las relaciones exteriores o la política exterior de Estados Unidos, así como también lo que pasa a nivel interno en ese país. Jorge, no sé si quieres agregar algo más, porque hoy muy tempranito estábamos hablando con Jorge como con media docena de noticias que queríamos comenzar, o comenzamos a hablar por cualquiera de las primeras dos noticias, que para mí esto está que arde. Pues cualquiera de las dos podemos arrancar, así que dale viaje. Pues mira, voy a comenzar a leer la noticia que para algunos no habrá sido una buena noticia, para otros sí. Para mí ya era algo esperado, y es que los demócratas logran la mayoría en el Senado en Estados Unidos tras ganar en Georgia. Esta noticia es del País y la voy leyendo rápidamente. El triunfo del actual senador Raphael Warnock le concede al partido del presidente Biden 51 escaños frente a los 49 de los republicanos. Esa votación fue el día de ayer. Todavía hoy en la madrugada de Guatemala todavía estaban contando los votos, pero ya los resultados estaban como a las 4:05 de la mañana del día de hoy de Guatemala. Y leo, el senador y candidato del Partido Demócrata Raphael Warnock ha derrotado a su rival republicano Herschel Walker en la segunda vuelta de las elecciones, en las que decidía un escaño para la Cámara Alta de Estados Unidos en el estado de Georgia. Con este triunfo, que llega un mes después de los comicios de noviembre, el partido del presidente Joe Biden afianza su control del Senado al lograr 51 de los 100 asientos, y ya no dependerá de que la vicepresidenta Kamala Harris emita el voto del desempate. Este triunfo supone un alivio para los demócratas, que logran un margen más amplio para sacar adelante sus iniciativas en el Senado y no estarán obligados a arañar hasta el último voto.
Lo ocurrido en Georgia era el último fleco pendiente de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que han dado a los demócratas un mejor resultado del que auguraban las encuestas. Si bien han cedido a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, no solo retienen el Senado, sino que amplían la ventaja frente a los conservadores. El resultado supone además otro golpe para el expresidente Donald Trump. La reelección de Warnock también permite que los demócratas obtengan un mayor control de los comités del Senado en lugar de repartir los puestos por la mitad como ocurría hasta ahora. Este factor beneficia y mucho a la administración de Biden, que afrontará menos obstáculos para los nombramientos de los altos cargos que por ley deben recibir el placet, o sea, la no objeción o la bendición de la Cámara Alta. Y esto, Jorge, tiene implicaciones de la política exterior de Estados Unidos y obviamente de su relación con Guatemala. No sé si quieres que siga leyendo o quieres comentar lo que he leído hasta el momento. Pues pienso que es momento de comentarlo y en efecto ya con este resultado pues queda en esta ocasión el Senado, ahora sí con mayoría, con mayoría demócrata. Recordemos que antes, los primeros 2 años estuvieron 50-50, que técnicamente los demócratas tenían la mayoría, básicamente porque cuando hay un empate puede llegar la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, y emitir un voto y pues obviamente iba a ir del lado de los demócratas. Entonces con eso quedan al final, que hubiesen quedado o quedaban, porque sí llegó un par de veces, quedaban 51-50. Sin embargo, con esta victoria en Georgia, pues ahora sí tienen una mayoría simple de 51 contra 49. Eso quiere decir que aún pueden perder un voto, como les pasó muchas veces en esta primera parte de la legislatura que había un senador ahí de los demócratas que no estaba muy de acuerdo con algunas de las posturas del Partido Demócrata en ese momento, y resulta que no lo lograban convencer ni por más que le ofrecieran, mira, votamos por todas tus leyes, pero apoyanos en esta ley, y hubo algunos en que no lo lograron convencer y entonces no pudieron pasarlos en el Senado, básicamente porque se quedaban 49 votos contra 50, porque eran de los republicanos. Pero ahora podrían pasar leyes aún si ese senador pues no los apoya, porque igual quedarían con 50 votos contra 49, porque recordemos que ahora los republicanos se quedaron con 49 votos. Pues sí, no, mira, en este caso, por ejemplo, si recordarás, ya como por junio, julio, ya habíamos comentado aquí en el patio de atrás que la situación no estaba como se creía para los republicanos, que si bien el presidente Biden era no exactamente el más popular de la historia en ese momento de su mandato, los republicanos, muchos de los que estaban en las primarias de Estados Unidos, hay que recordar que en Estados Unidos las votaciones tienen 2 fases de una u otra forma. Las primarias, donde los partidos eligen quién los va a representar en las elecciones generales, y las elecciones generales. Pues en las primarias habían ganado lo que se consideraba por algunos analistas en Washington como personas que no iban a lograr hacer clic o iban a conectar con los independientes en Estados Unidos. Hay que recordar que más o menos el 30% en Estados Unidos se declaran demócratas, el 30% republicanos, que pueden ser desde tradicionales hasta trumpistas, y el 40% de los votos generales son independientes, o sea, se declaran independientes. Dependiendo del candidato y dependiendo del tema, pues pueden votar por un demócrata o pueden votar por un republicano. Y el cálculo que ya algunos hacían, era que los candidatos que los republicanos estaban eligiendo en las primarias, muchos de ellos apoyados por el presidente Trump, eran muy radicales para el gusto del votante independiente. Incluso al candidato en Georgia de los republicanos se le cuestionaba si realmente vivía en Georgia o si vivía en Texas. Era así como, pero si este no es de aquí, pues, o sea, dice que vea pero este aquí no lleva, o sea. Para que vean que en todos lados se cuecen habas, así como aquí, que cuando alguien quiere ser alcalde, de repente llega a un pueblo y bien, aquí vengo y ahora va a ser el candidato a alcalde y nunca ha vivido ahí, ¿no? Exacto, sí. Mi abuelita nació aquí, por eso voy a competir por ustedes, y todos se le quedan viendo de qué me están hablando.
Pues en este caso, esto fue lo que sucedió en Georgia. En general, ¿qué impactos pueden tener para la política exterior de Estados Unidos y la relación con Guatemala? Para comenzar, hay que recordar que los embajadores de Estados Unidos tienen que recibir el placet o la no objeción en el Senado, en el comité de ad hoc, por ejemplo, el subcomité del hemisferio occidental. O sea, ahí de una u otra forma habían varias limitaciones, no estaban aprobando, no estaban pasando rápidamente ciertos embajadores, había cierto parálisis. Hay que recordar que el embajador de Estados Unidos en Guatemala, su último año es el 2023, hasta donde sé, así que comenzará después un espacio que puede ser desde un vacío hasta una discusión de quién es el siguiente. Mientras tanto, el que se quedaría a cargo sería el encargado de negocios o el encargado político, dependiendo de quién está, quién se queda. Pero como, ¿qué puede implicar? Bueno, los demócratas la van a tener un poco más fácil, entre comillas, pasar a sus candidatos desde subsecretarios hasta... porque esos sí solo son aprobados en el Senado y con mayoría simple, ¿verdad? O sea, entonces no necesitan la Cámara de Representantes, que ahora esa sí la perdieron, y con esta mayoría simple de los 51 que tienen en el Senado, pues les va a ser mucho más fácil poder obtener la aprobación para algunos de esos, a menos de que haya alguno ahí que le caiga mal a algún senador demócrata. Pues veamos o sea, un ejemplo de esto es esta situación, o sea que básicamente van a tener, en el caso cuando necesitan aprobaciones para ciertos puestos, hay como 5,000 y pico de cargos en Estados Unidos que tienen que ser aprobados por por el Senado de Estados Unidos. No aprobados, tienen que tener la no objeción, y de una u otra forma existe un acuerdo de caballeros que si el Senado dice, no, eso no nos, o sea, el comité o el subcomité dicen, ese no nos gusta, pues entonces retiran la candidatura. Pues ahora, de una u otra forma, la van a tener más fácil para ciertos nombramientos. También en el caso la pregunta es, ¿y cómo quedan aquí los republicanos? Básicamente hay que recordar que en la Cámara Baja es donde se mira el presupuesto, el tema de subidas de impuestos, negociaciones de impuestos y legislaciones. No implica que los republicanos vayan a parar todo, porque también el margen es muy exigua y no es que vayan a votar en una línea específica y todos votan para, como dice el líder del partido. No, aquí es una negociación y van a ir discutiendo los temas que les vayan interesando. Entonces, antes de cerrar esta noticia, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Y luego vamos a el hecho que han declarado culpable a la organización Trump de evasión fiscal y qué implica o qué podría implicar para el futuro político del expresidente Trump. Así que vamos a esa noticia, porque después nos están pidiendo hablar de otra que yo sí quiero hacer algún comentario, y que tiene que ver con todas las revelaciones que han estado saliendo con relación a la manipulación que se hizo en Twitter en los últimos años. Pero démosle. Y que ha denunciado Elon Musk. Bueno, también ayer declararon en un tribunal de Nueva York culpable a la organización Trump de evasión fiscal, que ya tenían su caso avanzando desde tiempo atrás. Implicaciones, rápidamente se pone más oscuro en las posibilidades que el expresidente Donald Trump pueda ser un candidato factible presidencial para el 2024. Él puede correr, y ya dijo que lo va a hacer. Pero una cosa es que la línea dura lo elija en las primarias como el candidato, y otra cosa es que logre convencer a ese 40% de los independientes que voten por él. Mis escenarios o mis predicciones en este momento específico del tiempo le pone más oscuro la situación en el expresidente Trump. No estoy diciendo que se acabó su carrera política, sino que está más oscura la situación. Puede que regresase o puede que no, pero la cosa está más complicada. Y hay otra noticia que yo también quiero contar, la noticia que te mandé, de que arrestaron ayer en Estados Unidos a un excongresista por estar haciendo lobby sin haberse registrado para un régimen extranjero, porque también lo hizo en la época de Trump. Entonces te dejo comentar lo de Hunter Biden mientras yo recupero un poco de voz. Disculparán, pero es que esa llovizna del sábado eso por andar haciendo yoga, pero ya les contaré qué estaba haciendo yo el día sábado. Así que, Jorge,
Sí, en efecto, desde hace un par de semanas Elon Musk había anunciado de que se iban a publicar la información, los Twitter files le pusieron, de de todo lo que se dio tras bambalinas en Twitter durante las elecciones de 2020. Y el sábado pasado publicaron ya la primera parte, bueno, el viernes a la noche publicaron la primera parte de los Twitter files, y básicamente lo que se ve en eso que ya publicaron, es que había muchas solicitudes de, por ejemplo, de la campaña del presidente del ahora presidente, en ese momento candidato Joe Biden, de que se retiraran algunas informaciones y hasta les mandaban los links, porque publicaron incluso hasta las conversaciones y los correos y todo, y entonces decían, mire, aquí mandan así de la oficina de la campaña de Biden que se revisen estos tweets, y entonces lo revisaban y ya hasta uno decía, ya nos hicimos cargo, que básicamente implicaba volarse la información y que no apareciera. Y entonces lo que hicieron en este caso específico de la noticia sobre la famosa computadora personal de Hunter Biden y la información que había ahí, lo que hicieron fue que internamente la catalogaron como que era información hackeada, y ya con esa nota al margen de que era supuestamente información hackeada, entonces ya no, el algoritmo de Twitter pues ya no desplegaba esa información, y así fue como básicamente quitaron esa información para que casi no apareciera. Sí, aparecía un poco, pero bastante minimizado el tema de la famosa laptop. Incluso hasta entre la información que publicaron ese primer día está de que hubo una congresista que le cancelaron su cuenta, le suspendieron la cuenta, y solo por haber mencionado el tema, solo por haber mencionado la noticia, ni siquiera compartió la noticia, solo mencionó la noticia, y entonces vinieron y le censuraron, le suspendieron la cuenta. Y entonces mencionan ahí todos los entresijos de las discusiones que había, y como algunos abogados, unos mismos abogados de Twitter le decían, miren, eso como que creo que se les pasó un poco la mano, pero igual lo siguieron haciendo. E incluso había una discusión ahí con gente de la bancada demócrata en la Cámara Baja, y hay que hacer la salvedad de que por lo menos una de las representantes demócratas que participó en esas conversaciones sí les dijo, miren, lo que están haciendo ustedes no es correcto. Y se lo dijo una representante demócrata, se los dijo a los de Twitter, e igual ellos siguieron haciéndole caso a los de la campaña de Biden. Al final, básicamente, el resumen de esto es de que sí pudo existir alguna manipulación de la información, en el sentido de que no saliera esa información justo cabal 2 semanas antes de la campaña. De las elecciones. De las elecciones, perdón. Y eso es precisamente lo que están en argumentos. Y la trama se ha complicado todavía mucho más, porque eso fue el viernes, y entonces dijeron, bueno, ya en 2 días sale la segunda parte. Y que si no salía, y entonces nos tenía, bueno, todavía no, mañana, y entonces mañana tampoco, y así. Y ahora ayer nos enteramos que resulta que dentro de Twitter actualmente estaba trabajando el que era el que estaba a cargo de ver qué información se publicaba. Resulta que era uno que había sido exdirector del FBI, y que además aparentemente estaba troceando un poco la información de lo que se publicaba ahorita, porque lo que decidieron hacer para... Que ya lo despidieron. Sí, lo despidieron ayer lo despidieron. Y como lo estaban trabajando, es que básicamente un abogado de Twitter les pasaba la información a 2 periodistas, y ellos eran los que publicaban la información y la estuvieron comentando, pero resulta que no les pasaban la información precisamente por eso, porque había una persona adentro que resulta que era incluso de los mismos, yo pienso que haber sido de los mismos que inicialmente estuvieron evitando que saliera la información, y ahora lo seguían haciendo, pero ya fue despedido. En todos lados se cuecen habas.
Pero bueno, así que ahora ya nos iremos a enterar los siguientes. Vamos a ver qué sigue con la novela los siguientes días de este tema de Twitter y qué información sale y qué no. No quiero dejar de mencionar dos noticias que me parecieron sumamente interesantes y el tiempo nos come, Jorge. Primero, ayer detuvieron a un excongresista de Miami contratado por el régimen de Venezuela en el 2017. David Rivera firmó un acuerdo de consultoría por un valor de solo $50 millones con Citgo, la filial norteamericana de petróleos de Venezuela, PDVSA, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos. El excongresista de Miami, que fue arrebasado, el lunes en Atlanta con cargos criminales tras una investigación federal sobre un contrato de asesoramiento por $50 millones con PDVSA. Hay que recordar que eso de una u otra forma tendría que ver con el régimen de Maduro, y dice que este congresista, que fue congresista entre el 2011 y 2013, se llevó a cabo este lunes en el aeropuerto de Atlanta, aunque ya fue puesto en libertad. El excongresista, según medios de Florida, había firmado en 2017 un contrato de consultoría por valor de $50 millones con la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, que se llama Citgo, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos. Rivera fue acusado el 16 de noviembre por un gran jurado en Florida, pero el documento permanece sellado, por lo que de forma oficial no se conocen los cargos. Rivera durante años había estado bajo investigación tras salir a la luz que supuestamente recibió esa cantidad millonaria a través de un contrato firmado por Citgo. Él lo había firmado en el contexto de una primera etapa de las relaciones entre el régimen de Maduro y la administración de Donald Trump, ya que Caracas se trataba de conseguir un acercamiento con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. La compañía de Rivera fue demandada en 2020 por la filial de PDVSA en Estados Unidos a alegar que el excongresista no había realizado ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017. Y luego Rivera dice, no, mire, no he recibido 50, solo fueron 15. Para contarles un poco la noticia, básicamente él está siendo acusado, uno, de haber hecho lobby sin haberse registrado en Estados Unidos. En Estados Unidos, si una persona de Estados Unidos va a hacer lobby, estadounidense, va a hacer lobby por un gobierno o un ente extranjero, tiene que registrarse. Si no lo hace, puede estar sujeto a una investigación y recibir cargos criminales. Pues él recibió $15 millones, nunca se registró como agente extranjero, o sea, es un poco como la traducción del tema. Y el contrato era con una entidad estadounidense, por lo que cualquier trabajo que realizara en favor de intereses comerciales venezolanos habría requerido registrarse como cabildero extranjero, lo que parece no realizó. ¿Por qué es importante mencionar esto, Jorge? Porque a veces cuando yo hago chiste, la gente se va a meter de shote a Estados Unidos. No entienden algunos que hay legislaciones en Estados Unidos. Y en este caso, él, que es un congresista estadounidense, que incluso compartió casa cuando era congresista estatal, el senador Marco Rubio, eran compañeros, está siendo acusado. ¿Por qué? Porque recibió $15 millones del gobierno de Maduro. Después, cuando Trump reconoció al gobierno de Guaidó y esos activos en Estados Unidos pasaron a estar en manos de Guaidó, pues entonces comenzaron a sacar todos los contratos y sorpresa, le dieron un contrato de $50 millones. Y sorpresa, pues fíjate que no estaba registrado. O sea, si van a ir a Washington, que no, para comenzar se van a meter de chutes y no saben dónde se están metiendo. Algunos, la semana pasada andaban unos subiendo fotos y a mí me dio risa como, se suben fotos y ¿qué? Si eres ciudadano estadounidense y andas haciendo lobby para una entidad extranjera, te pueden acusar de ser un agente extranjero si no te registras. O sea, todo está bien establecido y bien organizado. Y la última, Jorge, rapidito, nuestro amigo Mike Beagle está diciendo que el narcotraficante, la Barbie, que hay una discusión entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Miren, muchachos, ¿dónde está el narcotraficante llamado la Barbie? Que está por 50 años en la cárcel con ustedes, de pronto no aparece en las cárceles, y es el gobierno de México diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues resulta que parece que la Barbie, de acuerdo a lo que dice nuestro amigo Mike Beagle, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y lo ha dicho públicamente, pueden ustedes googlear,
Dice, no, es imposible que él haya salido de prisión porque le faltan 45 años, pero probablemente está en protección de testigos, así que el que quiera hablar con él, pues vayan a hablarle al FBI. Y dice, probablemente va a ser testigo en un caso contra un exministro de gobernación que se llama García Luna y que está siendo acusado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. El que quiera leer más sobre la noticia, googleelo, hay videos y es bien interesante porque básicamente dice, está en protección a testigos. ¿Y qué? Así que, Jorge. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Reni. Y solo quiero darles este mensaje del Banco Industrial que dice que a ellos les preocupa su bienestar y por eso quieren que escuche este consejo de seguridad, que es que páginas de dudosa procedencia están suplantando al Banco Industrial y para evitar caer en ese fraude, pues usted ingrese a BI en línea web, escriba la dirección completa, https://www.bienlinea.bi.com.gt. Usted escríbalo, no utilice un link que le llegue por ningún lado, sino que usted escríbalo y no ingrese desde ningún otro link. Así que en Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Y llegamos al final del programa y pues les deseamos que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.